Amigo, buenas noches. Amiga, buenas noches. Con aproximadamente 8 minutos de no las 8 de la noche, como estaba dicho. Pero aquí estoy. Aquí estoy con todo el deseo de poder compartir esta noche contigo este tema que es tan singular. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo he hecho? Claro que no te voy a contar una larga historia. Solamente voy a compartir contigo cosas muy importantes que durante todos estos años lo estoy practicando, lo estoy haciendo para ser la persona que hoy soy. Una cordial bienvenida a todas las personas que de una u otra manera me están viendo, me están oyendo. Eh, yo veo que ya hay unas 3 personas que están. Voy a utilizar mi celular, porque así es mucho más práctico para mí, porque puedo ver con mayor tranquilidad. Entonces, voy a ver cómo lo hago, ¿no? Eh, Ahorita sí ya no sé por dónde lo voy a ver, pero bueno, ya me voy a inventar. Quiero decirte que, antes que nada, quiero presentar un sentimiento de solidaridad con todos los acontecimientos que han sucedido en Quito, en mi ciudad natal, con esa terrible aluvión que bajó y que mató a muchas personas. Y no solamente eso, sino que hay destrozos físicos. Para decirte, querido amigo, querida amiga, que estas cosas nos despiertan a una realidad muy diferente. Y por esa razón va mi sentimiento de solidaridad con las personas que hoy están sufriendo de una u otra manera. Yo sé y estoy convencida que algún rato voy a tener algo, alguna participación. Así lo desea mi corazón. Y yo amo lo que mi corazón me está diciendo. Bueno, te cuento que la semana pasada yo hice una publicación de una fotografía, de 2 fotografías del día que estuve graduándome en Montevideo, en el Instituto Magisterial Superior de Montevideo, en febrero 23 de 1973. Fíjate, largo, ¿no? Bien atrás, pero ese es el inicio realmente de mi carrera profesional, porque esta noche yo voy a hablar exclusivamente de lo que es estas tareas que yo hago de corazón, donde me siento tan bien, donde me siento tan contenta y por lo que amo, como son estas tareas de programación neurolingüística ahora, pero que tuvieron un origen y es precisamente esa temporada que viví en Montevideo. Y publiqué una fotografía donde estamos 4, que éramos los amigos, ¿no? 2 personas de Colombia, Oscar y Mechas, el uno de Cali y el otro de Bogotá, y Soledad Chavarría de San José, Costa Rica. Y cuando yo desempolvé esas fotografías, porque alguien me había dicho: Maggie, ¿por qué no nos cuentas algo más tú profesional? Porque yo soy muy discreta, yo no coloco fotografías de mis acciones. Ese es otra cosa, ¿no? Y yo dije: está bien, voy a contar cuál fue el inicio. Entonces, para mí ese fue el inicio del sentido auténtico de mi vida, que hasta ahora lo conservo y que lo seguiré manejando mientras viva. Ya vas a ver todas las cosas que yo puedo contarte, compartirte en cuanto a esta faceta de mi vida. Por esa razón, yo te puedo decir algo, ¿no? No vivimos como individuos aislados.
Esto es un principio que yo he aprendido, no lo decía en palabras como las que estoy diciendo ahora, pero no vivimos ninguno de nosotros como individuos aislados. Fíjate qué tremendo problema con esto de la pandemia, porque ¿qué es la cosa? Es el aislamiento el elemento que más está en todo el enfoque de la pandemia. Pero yo te puedo decir que no vivimos como individuos aislados. De hecho, tenemos una familia, procedemos de una familia, hacemos una familia, tenemos nuestros amigos, encontramos más amigos, unos se quedan, otros se van y hacemos toda una vida. Pero en esta relación de tener relaciones humanas, todas este tipo de relaciones humanas tienen colores, como te pongo aquí. Algunas pueden ser tan amarillas, tan rosadas, tan esplendorosas, pero también hay otras mediocres. Hay otras que son como grises, pero hay otras que pueden ser profundamente negras o que pueden tener colores que se quiebran. Porque ninguna relación humana, absolutamente ninguna relación humana, está exento de dificultades o de problemas. La diferencia es cómo yo le pinto esa relación, de qué color yo le pinto esa relación. Entonces yo te cuento que en ese grupo que nosotros vivimos, que éramos becarios de la OEA, nos hicimos estos 4 amigos, porque vivimos una época muy fuerte, muy dura. Estábamos en plena dictadura de Pacheco Areco. Y frente a nuestros ojos, literalmente, vimos muchas muertes, vimos explosiones, vimos situaciones muy difíciles. Y por eso yo sonrío cuando me dicen a mí que nosotros hemos vivido en el Ecuador dictaduras. Yo les digo que no, que las que hemos vivido aquí en el Ecuador son dictas suaves, porque una dictadura como la que vivimos nosotros en el Uruguay, con todo el problema de los Tupamaros, fue muy fuerte. En el sentido de que solamente te voy a contar pequeños detalles. Teníamos veda de carne, nosotros no comíamos carne y aprendimos a comer chinchulines y aprendimos a comer las tripitas, ¿no? Y vísceras, porque teníamos hígado, riñones, sesos, todas esas cosas, ¿no? Y pues aprendimos a comer. Y lo que yo más recuerdo es que aprendimos a comer también polenta, que es el maíz, la harina de maíz amarillo. Y bueno, si teníamos que comer polenta, no había problema. Personalmente, yo agradezco muchísimo las cosas que pude hacer con mis compañeros. Teníamos arrendado un departamento, 8 becarios, y teníamos 4 dormitorios, pero también teníamos, rotábamos en la cocina, porque el almuerzo comíamos afuera. Normalmente en las instituciones donde estábamos nosotros eh, aprendiendo y practicando. Y en la noche entonces teníamos nuestra cena, ¿no? Y allí pues teníamos que preparar un plato, o preparar para nuestras compañeras y además dejar la cocina absolutamente limpia para el desayuno siguiente, ¿no? Eso fue para mí muy interesante porque te cuento que hasta esa época no tenía, entre comillas, esta costumbre, esta responsabilidad, porque desde muy joven, 22 años, 23 años, yo me independicé y tenía un departamento pequeño donde hacía las tareas de terapia con niños. Entonces, cuando tuve que vivir en esa convivencia con 7 personas más, yo compartía cama con Gloria Ponte, una linda amiga de República Dominicana, una morena preciosa, una morena de ébano, así, de ébano, literal.
con unos ojazos inmensos. Y era muy interesante porque dormíamos en una cama matrimonial, en una king side, y teníamos dividido con las sábanas. Entonces yo tenía las sábanas de un lado, recuerdo tanto, de la izquierda, y Gloria de la derecha. Y esto era muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque esas relaciones humanas tienen que estar pintadas de colores. Y cuando comenzamos a entender, ajá, que no siempre esta es una situación que no es permanente. Estábamos por una temporada y esa temporada tenía que ser sacarle el jugo, como decimos. Entonces nos formamos este grupito de 4 personas donde nos estábamos realmente cuidando, ¿no? Porque teníamos constantemente paro de transportes, teníamos constantemente huelgas, protestas, despliegue de los militares, lucha. Entonces, a veces, precisamente un compañero nuestro se perdió unos días porque él cayó, le agarraron en una redada y ya no tenía su pasaporte. Entonces, hasta que se identificara, pues ajá, fue preso, ¿no? Entonces, colgábamos o llevábamos siempre nuestro pasaporte, porque era la única manera. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, aquí en el Ecuador, yo jamás había aprendido que me cachen. Entonces, nos ponían contra la pared, nos bajaban de los buses, de, de donde quiera, o de un taxi, de un carro, de lo que quiera, y nos cachaban, y eso era una cosa que a mí me estremecía, pero era parte de esa situación tan fuerte que vivíamos. Entonces, ¿qué necesitábamos? Pintar de colores esas situaciones, ¿sí? Aprendí también en esa vez a que soy parte orgánica del mundo, que era imposible que yo no viviera lo que estaba sucediendo en ese país donde yo estaba estudiando, porque no hay separación. No porque yo era ecuatoriana o mis amigos eran colombianos o era de Costa Rica o era de República Dominicana, ajá, o eran de El Salvador o de Panamá, de donde quiera que fuesen. Nosotros formábamos parte de esa vivencia que estábamos haciendo. Entonces yo aprendí desde ahí a verme como parte orgánica del mundo, sin separación. Y esto ha redundado en mi vida, como ya te voy a contar luego, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? Que simple y llanamente lo que a mí me estaba faltando en ese rato, yo no podía ir a buscar afuera, porque estaba en mí. Ajá. No lo busco fuera de mí las cosas, las soluciones. Y eso marcó un par de aguas con mi vida, porque comencé a darme cuenta que muchos de los recursos que yo podía echar mano, no necesitaba que otros me enseñaran, sino que yo podía hacer eso. Por esa razón, desde esa época, yo acuñé esta expresión: soy mi palabra. Parte de nuestro entrenamiento, de nuestros estudios, porque nos especializamos en ortofonía. ¿Qué quiere decir ortofonía? Quiere decir poner en orden los fonos, porque estábamos en el área de las personas con deficiencias auditivas, entonces éramos maestras de niños sordos. Y fue algo que yo acuñé tremendamente y que venía, no es mío, viene desde el librito pequeño llamado, eh, creo que se llama La pedagogía de la educación, la pedagogía para la libertad, de un maestro muy, muy relevante brasilero, que en este ratito no recuerdo su nombre, pero ya me voy a acordar. Y él, pues en su teoría, nos decía que así como tenemos un cuerpo físico, un cuerpo fisiológico, también tenemos una palabra. Entonces,
Cuando yo entiendo esto, déjame ver, te voy a pasar a poner el banner. Así como tengo un cuerpo físico, también tengo yo un cuerpo lingüístico. Y ese cuerpo lingüístico es mi verdadera esencia. ¡Wow! Entonces yo comienzo a comprender mucho mejor cómo es que yo puedo crear las palabras. ¿Cómo es que esas palabras ingresan en mí? ¿Cómo es que esas palabras se vivifican a mí? ¿Y cómo yo puedo dar cuerpo, vida a esas palabras? Muy interesante, tremendamente interesante. Entonces comencé a comprender que así como tengo un cuerpo físico, tengo un cuerpo fisiológico. Y por esa razón, yo suelo decir con mucha frecuencia, soy mi palabra. Es más, tengo un programa de aprender desde cómo puedes tú encontrar poder en tu palabra hasta que puedas hablar en público, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Es muy importante esto, entender que somos palabra, que nosotros somos creadores de la palabra, que nosotros le damos ese sentido a la palabra porque esa palabra se encarna en nosotros. Fantástico, ¿no te parece? Para mí es deslumbrante. Y de ese modo, con el tiempo y las aguas, yo aprendí a ser sabio silencioso. Yo había oído estas palabras, pero no entendía. Es decir, cuando tienes tú esa capacidad para saber hablar solamente cuando se requiere, porque es mucho mejor observar, es mucho mejor mantenerse. Ajá. Y cuando solamente alguien te pide tu intervención, tú puedes hacerlo. ¿Qué estaba haciendo esas cosas en mí? Queridos amigos, queridas amigas, dar el sentido de mi vida. Por supuesto, el sentido de mi vida. Hace muchos años yo había descubierto también los 4 acuerdos de la cultura tolteca. Y la primera cosa que se dice, la impecabilidad de tus palabras. Amigo, amiga, que estás presente y que me estás después posiblemente viendo, ¿cuánta falta nos hace esa impecabilidad de la palabra? Como se dice, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no, pero no hay medias tintas. ¿Te parece? Eso a mí me llevó, como te voy a poner aquí, a observar desde una posición de creador, de creadora. ¿Qué puedo yo más contribuir con esto que estoy ahora haciendo, aprendiendo, en el momento que yo estoy viviendo? Por esa razón apareció la cultura de servicio en mi vida. Trabajar con niños que tienen disminuidos en algunos grados su audición, enseñarles a hablar, que ese es mi camino, no es una tarea sencilla. Necesitamos no solamente paciencia, sino necesitamos todo un background de fonología, de semántica, pragmática, lingüística, psicolingüística. Y eso tenemos que ver con la fonética y meternos a la física para entender cómo es que producimos la voz. Fue maravilloso, fue un descubrimiento. Ahora yo te quiero decir que todas nosotros ya teníamos experiencia con trabajo de niños sordos, de alguna manera. Yo formé parte de la sección especial de audición y lenguaje del Colegio Espejo, que fue formada precisamente porque el rector, el ingeniero Miguel Moreno Espinosa, en esa época rector, tenía 3 chicos sordos. Entonces, como un anexo del Colegio Espejo, se formó la sección especial de audición y lenguaje. Yo ingresé al Colegio Espejo a través de un concurso y fui profesora de segundo grado, donde comencé a entender perfectamente
todo lo que había pasado en el primer grado, que era, entre comillas, la adquisición de la lectura y la escritura. Y eso me abrió a mí un campo tremendo para preguntarme, aquí tiene que haber algo más, como la lingüística. Fíjate, todas nuestras cosas que queremos hacer, no es que de pronto yo quiero hacer, hay algo anterior, pero hay algo anterior también muy interesante. Es que yo de pequeña, y sigo siendo una persona disfémica, es decir, una persona tartamuda, una persona que no hablaba mucho, porque tartamudeaba. Yo ingresé a primer grado sabiendo leer y en primer grado perfeccioné la escritura. Entonces, todos estos antecedentes, cuando yo entro al Colegio Espejo, me atrapo de la sección especial de audición y lenguaje. Y al año siguiente, Magdalena Guevara, que era la directora de esa sección especial, me llevó a trabajar con ella. Y allí conocí y puse en práctica esto que se llama cultura de servicio. Porque normalmente nosotros pensamos en esto, en servir al cliente. En servir al cliente tienes un servicio limitado, pero una cultura de servicio es algo ilimitado. Una cultura de servicio tiene que ver con tu ser, no con tu hacer, con tu ser. Entonces, cuando yo fui para el Uruguay a especializarme, comencé a entender, wow, no es que yo voy a tener un título, un papel, una acreditación, sino que necesito esta cultura de servicio para hacer las tareas pedagógicas que iba a realizar o que ya había realizado. Entonces, la cosa, como yo digo, cambia. Mira tú las trayectorias de cómo ha sido el sentido de mi vida profesional, por supuesto, ¿sí? Hay estos problemas cuando soy pequeña. Paso y claro, no te cuento lo que pasó con el Manuela Cañizares, que no me permitían ser maestra. Y bueno, ese es otro capítulo muy interesante. Y luego después, yo cuando ya comienzo a trabajar, tenía bien claro una meta. Yo quiero ir a Washington, porque en Washington estaba la única universidad a mi alcance para sordos. Yo no quería ir a escuelas de sordos, yo quería conocer Gallaudet College. Y pues durante 2 años hice mis ahorros. Había un plan aquí en el Ecuador de una compañía aérea llamada TAME, que pagábamos cada semana 29 sucres cada semana y teníamos que cumplir 100 cuotas para que nos dieran un pasaje de ida y vuelta a Miami. Entonces yo hice todo casi 1 año y medio de ese ahorro, porque tenía bien clara la idea. Yo quiero irme a Washington, porque ahí está la Universidad de los Sordos. Y pues eso fue lo que pasó. Entonces, cuando yo fui a Washington y conocí Gallaudet College, se estaba levantando un proyecto Kendall, y allí fui también a la OEA y conseguí la beca. Pero la condición era que yo regrese al Ecuador para que desde el Ecuador yo pueda ir, porque tenía que haber un convenio con el gobierno. Ese es otro cuento que a mí me sucedió. Pero cuando tenemos bien claras las ideas y las tenemos como propósito, entonces las cosas pueden resultar de la manera que queramos. Y yo lo confirmo ahora desde la programación neurolingüística. Entonces voy a esto, a la cultura de servicio. Porque nuestra vida es una cultura de servicio. Si yo no sirvo, no sirvo para vivir. Eso se dice con mucha sorna, ¿no? Pero eso es exacto. ¿Cuándo? Cuando descubres esta cultura de servicio y la pones en práctica. ¿Te puedes ver? Entonces sí, tú entras a estar inmerso en la paz.
en la paz de tu corazón, en la paz de tu alma. Porque lo que haces es lo que amas. Y no estás haciendo una actividad porque solamente te están pagando o porque no tienes nada más que hacer, sino porque encuentras el sentido de tu vida, el sentido de tu servicio. Y con eso ingresas a aprovecharte de la paz tuya interior. Para eso necesitamos que ir más allá de nuestro plano físico. Ahí sí estamos entrando en cosas muy interesantes. Estamos entrando en cosas muy interesantes. Ir más allá del plano físico, de mi fisicalidad. Y con eso, de los intereses que tengo yo como persona. ¿Para qué? Para poner al servicio mi cultura. Entonces sí, yo comienzo a decir, ¿cómo puedo hacer mi tarea con gozo, con satisfacción, si no tengo antes la paz? ¿No te parece? ¿Paz con quién? Conmigo misma. Porque encontré el sentido de mi vida. Y por eso sigo haciendo lo que hago. Hoy que tengo 78 años, sigo haciendo. Y cada vez me siento más feliz y más contenta y veo las transformaciones de las personas. Hoy que trabajo con programación neurolingüística, donde ya no soy tarro de basura de nadie, veo con satisfacción esta mañana. Trabajé con 2 personas. Veo cómo hay unas respuestas en su piel y cómo sienten esa suavidad y el reflejo de sus ojos y se ponen tan alegres. Y no porque yo les doy consejos o les digo qué tienen que hacer, sino porque entran a verse la riqueza que tienen y comienzan a descubrir que la cultura de servicio tiene como fundamento la paz con uno mismo. ¿Te parece? Por esa razón, querido amigo, querida amiga, esta es otra cosa genial. Es que comienzas a entender que tienes un santuario interno. ¿Qué es ese santuario interno? No tiene nada que ver con religión. Es como tú te ves a ti misma y comienzas a tener respeto por ti. Fíjate, queridos amigos, es muy interesante. Cuando tú comienzas a entender que tienes un santuario interno, eres la única persona a la que no puedes traicionar. Por eso comienzas amándote. Y cuando tú te amas a ti, tu servicio al resto de personas va a ser en ese tenor de amar. Víctor Frank, que seguramente algunos de ustedes conocen, él dice, todas las personas podemos estar en un instante. Déjame sacar un recurso. Todas las personas, dice, podemos en algún instante de la vida, necesitamos tomar una decisión frente a un problema. ¿Qué lo hacemos? Dice Víctor Frank. Nosotros podemos ser o creadores o críticos. Hacerlo con amor o con temor, con miedo. O darlo así, rebosante, o agarrarnos y somos egoístas. Yo estas palabras he transformado en una herramienta de PNL y uso esto. Aquí estamos de creador. Este es color azul. Se le ve un poquito lila o morado ustedes, pero es azul. ¿Por qué yo uso el azul? Porque el azul es del cielo. Y nosotros decimos, pues bueno, en el cielo está Dios. ¿Y cuál es la característica? Una de las características más grandes. Creador. Por eso uso el azul. Ajá. Si cuando tienes que tomar una decisión no eres creador, ¿qué vas a hacer?
crítico y crítico de ti mismo. Por eso el segundo elemento es actuar con amor. Al actuar con amor, desechas el temor, el miedo y te fortaleces porque encuentras en ti el sentido de lo que quieres hacer. Y luego después, entonces sí entras a este plano verde. ¿Por qué uso el verde? Porque es el de la naturaleza. Y la naturaleza es muy pródiga. Aunque muchísima gente, como en este aluvión, dices que la naturaleza es tremenda, es brutal. No, nosotros somos los que hacemos cosas terribles, que la naturaleza se comporta, entre comillas, de otra manera, pero no es verdad. Si tú no eres generoso, si tú no compartes lo que tienes, la riqueza tuya interior, eres una perfecta egoísta. Y vaya que yo pasé por estas etapas. Por esta razón me gusta esto que creé. Es una herramienta que yo le llamo el círculo mágico. Es súper misterioso, poderoso para resolver problemas. Entonces te repito, ¿no? Cuando tienes que resolver un problema, tú puedes ser o un creador o un crítico. O puedes actuar con amor o qué, con temor, con miedo, porque no te sientes capaz. Y la tercera cosa, ¿actúas con generosidad o con terrible egoísmo? Ahí está tu santuario interno. ¿Te das cuenta? Por eso, amigo y amiga, lo que yo hago, lo que yo profesionalmente me distingo, es por estas características. No me interesan tanto los títulos, las acreditaciones que durante toda mi vida he tenido, porque esos son papeles. No te digo que eso no sirve, todo lo contrario, mientras más aprendas, pero no te bases en eso, sino en este santuario interno que tienes, porque ahí está el sentido de tu vida para realizar cualquier tarea. Mira si ha ido 20 minutos con 40 segundos que estoy hablando. ¿Qué es lo que yo te puedo contar un poquito más? No sé si no he puesto ya como Barney. Es muy fácil, amigo, echar la culpa. Déjame sacar esto. Es muy fácil echar la culpa a la gente por las cosas malas que suceden con nosotros o por las cosas que decimos que nos suceden que son malas. Pero ¿sabes qué? Yo vivo hoy la vida que yo diseñé de las decisiones que yo tomé hace 20 años, 30 años. Nada más. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que yo no sigo viviendo ese pasado. Que yo no soy la Maggie de hace 20 años y ni quiero serlo. Porque cada día tenemos la posibilidad de qué? De ser diferentes. Yo voy a quitar este que está aquí. A ver, déjame, lo que pasa es que siguen ir más allá del plano físico. Bueno, le dejamos eso, no hay problema, ¿ok? Estamos hablando de eso. Cuando tú te encuentras en un problema, créeme que lo más fácil es buscar culpables. ¿Sabes por qué? Porque de ese modo te escondes de tu responsabilidad de vida, de agarrar los cuernos de la autonomía de tu vida. Y eso tiene que ver con la cultura de servicio. Y eso tiene que ver con tu santuario. Eso tiene que ver que eres una parte orgánica de este mundo. Eso tiene que ver con la alegría con la cual tú haces tus tareas. Y entonces ya no estás diciendo, ¿por qué me van a pagar? Sino que tú creas estas cosas. Yo tengo planes, espero cumplirlos. Y tengo todavía 2 años para llegar a hacerlo, ¿no? Y todo está alrededor de la cultura de las personas sordas. Por eso necesitamos ir más allá del plano físico.
También te puedo decir a ti que cuando nosotros vamos más allá del plano físico, nos damos cuenta de la cantidad de condicionamientos que tenemos en la cultura y nos damos cuenta que nosotros somos creadores en nuestra vida. Yo empleo otra palabra, co-creador de tu vida. ¿Co-creador con quién? Ahí está, con la fuerza, con la divinidad, con Dios, con lo que tú le quieras llamar. Cuando tú entiendes que hay esa comunión, muchas cosas, como yo digo, cambian, cambian. Y por último, este sentido de la vida, queridos amigos, te libera del apego emocional. ¿Qué tanto daño nos puede hacer en la vida? Un apego emocional. Esto es mucho más grande que un apego físico. Hay un cuento muy lindo de, de Tony de Melo, ajá, que dice que dos amigos estuvieron prisioneros de los nazis, pero fueron liberados y ya hicieron su vida. Y que se encuentran después de algunos años de haber sido liberados. Y el amigo le dice, ¿cómo estás? Le dice, ¿te acuerdas de nuestro sitio donde estuvimos cautivos? Les dice, sí, me acuerdo tanto que todavía sigo odiándoles a los nazis. Y su otro amigo le dice muy apaciblemente, entonces sigues viviendo prisionero. Porque tu mente es el reducto de la manera como creas tu realidad. Precioso, ¿no es verdad? Precioso. Por eso amo mucho la programación neurolingüística, porque me dio a mí no solamente las pautas, sino de quitar una cantidad de interrogantes que yo había tenido sobre la conducta humana. Y ahora, esto es lo que hago cada día. Este es el sentido de mi vida. Y trabajo con niños sordos, con niños con problemas de aprendizaje o de lenguaje, con jóvenes que pueden entrar en drogas o que están queriendo hacer suicidios, depresivos. Qué terrible. Con parejas que siguen viviendo debajo del techo, pero no se aguantan. Con relaciones laborales, sí. Es que mi jefe me paga bien, pero soy capaz de romperle. Porque sabes qué es lo importante, que tú puedes crear relaciones amorosas, saludables, familiares efectivas, laborales productivas, de tu salud. Todas esas cosas, cuando puedes comprender y pones en práctica ese santuario, esa paz interior, ir más allá de tu plano físico, a tu plano de ser co-creador de tu vida. Te agradezco enormemente. Muchísimas gracias por tu atención. Y te cuento que este vídeo estará también reproduciéndose en mi canal de YouTube. Así es que si quieres verlo más o compartirlo, que es lo que yo te pido, por favor. Porque yo no puedo hacer muchas cosas si no me das tu apoyo, si no me das tu confianza, si no me das tu afecto. Claro, porque no estamos solos, no estamos aislados. ¿Te acuerdas que eso fue lo primero que te dije? No estamos aislados. Vivimos todos en una gran relación llamada humanidad. Un beso y mis bendiciones para cada uno de ustedes, mi agradecimiento profundo por tu presencia. Y ya voy a darte personalmente, porque no veo. Créeme que aquí me dice, yo voy a ver comentarios, dice aquí. Ajá, ya pude sacar comentario.
Saqué. Ángela Bastidas Jaramillo dice, qué linda, siempre con su sonrisa, un saludo. Gracias, mija. Es lo que más quiero tener en mi vida, que mi sonrisa nos vaya, nos salga. Pero también a Carla Rocha me dice, hola Maggie, hola Carla. Muchísimas gracias por la presencia. Y te digo, por favor, comparte, comparte. Entendamos que esto que llamamos granito de arena puede ser repartido. Y hay muchas personas que pueden ver en mí algo que les pueda favorecer en su vida. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Ah, carambas. Tengo que cerrar desde acá, pero estaba entrando otras cosas. Finalizar transmisión.